te doy mi corazón, solo a ti me rindo, ante ti me humillo, todo te lo entrego. Salmos capítulo 90, versículo 14, dice las Sagradas Escrituras: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Iniciamos glorioso amanecer, devocional diario con clamores, enseñanzas, adoraciones y consejos de la palabra de Dios. Glorioso amanecer, bienvenidos. Porque si en tus manos Él está, puedes que pueda dar amor verdadero. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga en este glorioso amanecer. Gloria a Dios, muy buenos días. Un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Bendita sea la gloria del Señor. Una nueva oportunidad que el Dios del cielo nos da para alabar, glorificar y vivir una vida de santidad para nuestro Dios. Gloria a Jesús. Dios bendiga a toda la amable audiencia. Gloria a Dios, a todos los hermanos que en esta mañana nos escuchan a través de la FM en el dial de los 103.5. Gloria a Dios en la frecuencia modulada y a través de internet. Gloria a Dios por Seno Media. Dios bendiga en esta mañana igualmente a todos nuestros hermanos aquí en la ciudad de Barranquilla, en cada barrio, en cada sector de esta hermosa ciudad. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes municipios y corregimientos del Atlántico. Dios les bendiga de una manera poderosa y especial. Gloria a Dios. Dios bendiga en esta mañana a todos nuestros hermanos en toda Colombia, desde Punta Gallinas hasta Leticia, desde el Chocó hasta el Guainía. Sea el Señor bendiciéndoles de una manera poderosa y especial. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos escuchan en el exterior, desde Canadá hasta Argentina. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos en las islas del Caribe. Gloria a Dios, muy buenos días, bendiciones para sus vidas en este glorioso amanecer. A todos nuestros hermanos que nos escuchan en el continente europeo, en África, en el Medio Oriente, en Asia, en Oceanía, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a un capítulo más de este su devocional Glorioso Amanecer. Siempre será consolador. Necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Gloria al Señor. Y en este glorioso amanecer, estimados hermanos, abrimos nuestras Biblias, gloria al Señor, para dar lectura inicial de apertura a este devocional de hoy, en la carta a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante, y vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia, que busque su Biblia, y en esta mañana todos unánimes estemos comiendo del rollo, del maná del Señor,
porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Gloria a Dios. Y qué de mejor forma, hermanos, dar inicio a este nuevo día comiendo del maná, de la palabra de Dios, que alimenta nuestra alma, que es luz a nuestro camino, que nos alumbra nuestro sendero y nos guía a caminos de rectitud, a caminos de vida y de salvación. Gloria a Jesús. Así que, estimados hermanos, busquen sus Biblias, gloria al Señor, y ábranlas en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano. Y dice la palabra del Señor: con la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. Qué tremenda palabra Dios nos da en esta mañana, estimados hermanos. Cuando leía este pasaje bíblico, sin duda, hermanos, Dios me traía estos tiempos actuales. Cuando leía aquí en este versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mis amados hermanos, de un tiempo para acá, dentro de un sector de la iglesia, he observado el cuestionamiento acerca de las autoridades de hoy. Pero el Señor me llevaba ya a los tiempos bíblicos, a los tiempos del apóstol Pablo, que es el que Dios usa y el cual Dios le da la inspiración de esta carta a los romanos. Ciertamente hoy decimos las autoridades, la justicia se ha corrompido, los jueces, los magistrados, la policía, los entes de gobierno, como si en el tiempo pasado y en tiempos del apóstol Pablo no hubiese sido lo mismo. Las autoridades, por ejemplo, en Jerusalén, los soldados, estaban a la orden del Sanedrín, es decir, de los fariseos y los saduceos, la clase religiosa. ¿Y cómo estaba esa clase religiosa? Corrompida. Ahora, si hablamos de los soldados romanos, ¿quiénes eran los soldados romanos? Que era el imperio dominante en ese momento, en tiempos de Jesús, en tiempos del apóstol Pablo. Eran soldados de un imperio pagano que con mano de hierro sometió todas las naciones de Europa, del norte, en el Medio Oriente, en Acaya, en el Medio Oriente y en el norte de África. Es decir, que los soldados y las leyes romanas, los hombres responsables de legislar, los hombres responsables de la autoridad en el imperio romano, eran paganos. Eran hombres que no conocían a Dios. Sin embargo, hermanos, llama poderosamente la atención que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, la voz de Dios, porque esta palabra es la voz de Dios, nos enseña que toda persona debe someterse a la autoridad superior, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Tremendo. No es que Dios sea corrupto, sino que las autoridades de este mundo, a pesar de no conocer a Dios,
ellas mismas desconocen que fueron establecidas por el Dios del cielo para establecer autoridad. Y dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Mucho tiempo después de la muerte del apóstol Pablo, en Roma, mire, lo está diciendo un hombre que fue ejecutado, que fue decapitado por esa misma autoridad que él habla aquí, en Roma. Y allí mismo en Roma los cristianos tuvieron que vivir debajo de la ciudad, en cuevas, en catacumbas, en túneles, huyendo de esas autoridades. ¿Hay contradicción en la Escritura? Por supuesto que no. Y ahora usted me dirá, hermano, entonces tenemos que nosotros cumplir estrictamente la palabra. Así es, porque cuando usted se somete a la autoridad, usted cumple con Dios. Y si esas autoridades son malas, pues Dios se ocupa de ellas. Pero lo que a nosotros nos concierne, obedecemos a lo que Dios dice, ciegamente, no por vista, por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Es que, pastor, hoy en día los gobiernos se han corrompido. ¿Y usted cree que en tiempos bíblicos no? El profeta Juan, el gran profeta Juan, ¿por qué murió? Murió porque le habló fuertemente a las autoridades, al gobierno, al rey de ese momento, y le dijo: no te es lícito pecar contra Dios tomando la esposa de tu hermano. Y no lo decapitó. Ese profeta, gran profeta, murió por mano de las autoridades de ese momento. Pero el pastor, ¿y entonces por qué dice aquí que tenemos que someternos a las autoridades? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pero muchas veces esa misma corrupción de ellos promueve lo malo en este mundo. Pues así lo dice la Escritura. Y yo creo a lo que Dios dice, a lo que dice la Escritura, no a lo que ven mis ojos, no a la supuesta realidad que yo veo. ¿Que hay unas realidades? Sí, pero recuerde, nosotros no somos ciudadanos de la tierra. Somos ciudadanos del cielo. Ya que a lo que a nosotros nos concierne, obedecemos a ese Dios que nos llamó, que tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué se escondían los cristianos? ¿Por qué huían? ¿Por qué eran perseguidos por las autoridades de ese momento? Porque el mundo aborrece lo de Dios. El mundo está bajo el maligno. Y en ese mundo también están muchas autoridades. Pero por encima del dominio del maligno, Dios tiene el control. Y las mismas autoridades fueron puestas por Dios. Mis amados hermanos, hay una gran controversia en estos días en nuestra nación acerca de las próximas votaciones. Inclusive cristianos batallando ferozmente por sus ideales, por su tendencia política.
Y al Señor Jesucristo en ningún momento en la Escritura lo veo hablando mal e infundiendo rencor hacia los romanos, hacia los gobernantes de Israel. Bendita sea la gloria del Señor. Nuestro asunto, hermanos, es espiritual. Dios nos llamó para ser sacerdotes. Y cuando usted y yo somos libres realmente del mundo, somos libres del pecado y tenemos la mente de Dios, vamos a entender que nuestra lucha, nuestra guerra en este mundo no es contra carne ni sangre. ¿Ha escuchado usted un candidato decir: nuestro verdadero enemigo es tal candidato? Pues hoy les digo, nuestro verdadero enemigo es Satanás, el diablo, hermanos. Y aún ese enemigo, ya nuestro Señor lo venció en la cruz. Y nos ha dado autoridad como iglesia para hollar serpientes y escorpiones. Pero mientras estemos en esta tierra y Dios tenga propósito con nosotros, seguiremos sirviendo al Dios del cielo. Y seguiremos sirviendo en pro del reino de los cielos, es decir, en la salvación de las almas. Como cristianos tratamos de arreglar este mundo. Por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué oramos? Porque la Biblia nos dice que oremos por este mundo, por las autoridades, por los que están en eminencia, para vivir quieta y sosegadamente. Esto no quiere decir que como cristianos vamos a arreglar este mundo. Mis amados, este mundo irá de mal en peor. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra, la Escritura se cumpla. Si no fuese así, el Señor entonces no regresaría por nosotros. ¿Para qué? Si estamos bien. Pero la Biblia habla del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de un pueblo, de todas las naciones, tribus y lenguas. El Señor enviará a sus ángeles para echar su hoz sobre la tierra y vendimiar para Él su viñedo, sus frutos, sus hijos, arrancarlos de un mundo que no les merece. Bendita sea la gloria del Señor. De un mundo contaminado y de pecado. ¿O no dice Apocalipsis que el Señor enviará mortandad en aquellos tiempos de gran juicio, donde los jinetes traerán juicio sobre la tierra? Y ni aun así la gente se arrepentirán, sino que blasfemarán y hablarán contra Dios. Eso lo dice Apocalipsis. Eventos, señales de los tiempos, del tiempo final. Mis amados hermanos, ¿nos preocupamos? Por supuesto que sí. Vemos las injusticias de este mundo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos el amor de Dios, porque tenemos compasión, porque conocemos lo recto, lo correcto, lo que le agrada a Dios, y nos afligimos, así como dice la Biblia que el justo Job afligía su alma cada día al ver la conducta nefasta de esos hombres de ese tiempo. Así nosotros afligimos nuestras almas al ver lo que acontece en este mundo. Pero esto no quiere decir que vamos a arreglar al mundo. Por supuesto tenemos que orar por las almas para que se conviertan, por los que están en eminencia, para vivir quieta y sosegadamente. Pero nunca perdamos de vista que como iglesia
tenemos que anhelar la venida del Señor. Tenemos que estar como siervos vigilantes, esperando, anhelando y pidiendo que el Señor venga pronto. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Entender doctrina. No vivir como vive el mundo. Tener la mente de Dios. Entender el contexto en que vivimos. Y entender por qué estamos aquí. ¿Por qué Dios nos tiene aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Le hará a usted comprender más ampliamente lo que es el reino de los cielos y el propósito de Dios con nosotros. Gloria a Dios para siempre. Mis amados hermanos, vamos a orar en este glorioso amanecer. Vamos a clamar, vamos a orar, a presentar nuestras vidas delante de Dios, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios nos ama entrañablemente y en esta mañana tiene una bendición para ti. Así que búscale con todo tu corazón, porque el Señor, cual lluvia temprana y tardía en esta mañana, derramará su bendición sobre ti, sobre tu familia y sobre tu hogar. Gloria a Dios. Vamos a orar en este glorioso amanecer. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Amado Dios y Padre Celestial, Rey omnipotente, Dios de gloria, de unción, Dios de poder, Dios de salvación. Aquí estamos ante ti, mi Señor, en esta mañana presentando nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser delante de ti. Reconocemos tu soberanía y tu autoridad sobre nosotros, Señor. Somos tus hijos, la niña de tus ojos, un pueblo especial, una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes. Bendito Dios, gracias por este nuevo y maravilloso día. Gracias por la vida y por la salud, por los alimentos, por el vestir, por el calzado, mi Señor, gracias. Gracias por darnos el privilegio de vivir en este día, poder respirar, poder abrir nuestros ojos y poder ver, contemplar la hermosura de la obra de tus manos, mi Señor. Lo que tú haces en medio de los hombres. Tus obras maravillosas en medio de tu pueblo, bendito Dios. Gracias, mi Padre. Gracias por este aire que respiramos en esta mañana. Esta fresca mañana, mi Señor, que se levanta. Gracias. Al rayar el alba, mi Señor, hay un pueblo fiel. Un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal, bendito Dios. Un pueblo que te busca porque tiene hambre y sed de ti. Un pueblo, mi Señor, que anhela más. Una llenura especial más, bendito Dios. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva los altares que hay en cada corazón, mi Señor. Aviva esos altares, aviva el fuego. Aviva el fuego en nuestro corazón. Aviva el fuego en nuestra alma, Señor, para hacer lo que tú quieres realmente que seamos. Para que tu propósito se cumpla. Bendito Dios en cada uno de nosotros. Levanta al caído en esta mañana, fortalece la oveja endeble. Esa vida que está allí, meditabunda, mi Señor, en problemas, en adversidades. Dice tu palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. Padre mío, te pedimos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene los corazones. En esta mañana, mi Señor, tu Chequina descienda con poder sobre cada hogar, sobre estas cabinas, mi Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Descienda con poder tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos este día y nuestras vidas
en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces... Amados hermanos, y en esta mañana reporte su sintonía. Escríbanos vía WhatsApp al teléfono 305-441-0044. 305-441-0044. Si usted nos escucha desde el exterior, puede escribirnos con el prefijo, o guarde este número con el prefijo, el indicativo del país, más 57. Gloria a Dios. Y al teléfono 305-441-0044. Reporte su sintonía en este glorioso amanecer. Y si usted siente en su corazón bendecir esta estación radial, apoyarla con una ofrenda de amor, bien puede hacerlo. En Colombia, a través de Nequi o a través de Breve, al teléfono 305-441-0044. Desde el exterior, a través de Western Union. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, antes de entrar en la palabra del Señor, del disertar de la palabra de Dios el día de hoy, vamos a escuchar una hermosa alabanza en la voz de nuestro hermano Billy Buster. Esta alabanza titulada Alas de Paloma. Escuchemos. Sobre alas de paloma. Lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma.
Más allá del sol, más allá del sol. Gloria al Señor. Qué bendición escuchar alabanzas como esta de adoración a nuestro Dios. Gloria al Señor. Hemos escuchado Alas de Paloma, cantada e interpretada por nuestro hermano Billy Buster. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mis amados, nos vamos a la palabra directamente porque el tiempo transcurre rapidísimo. Gloria al Señor. Nos vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, con la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado Dios y Padre celestial, delante de ti, mi Señor, tu santa y bendita palabra, palabra viva, eficaz, cortante como toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyuntas y los tuétanos. Permite, mi Padre, que al abrir mi boca me sea dada palabra de vida, palabra de Dios y no de hombre, palabra útil y necesaria para la edificación, consolación, exhortación y enseñanza, edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana, estimados hermanos, disertamos bajo el tema guerra espiritual. Guerra espiritual. Constantemente, hermanos, desde que el hombre fue colocado en el huerto de Edén, ha habido una gran batalla. Una gran batalla que inició en el cielo y que aquí en la tierra, hermanos, estamos en medio de una gran batalla entre el bien y el mal. Una gran batalla, una gran guerra espiritual. Ahora, ¿cómo vivir firmes? ¿Cómo salir bien librados de esta gran guerra espiritual que se libra en esta tierra? Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, nos trae una gran revelación de parte de Dios a aquellos que hemos llegado al conocimiento de la verdad. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que hoy se libra en el mundo, hermanos, las guerras que se libran, la violencia que se vive en las ciudades, en los países, es reflejo de lo que está pasando espiritualmente. Antes de que algo sea mostrado en lo físico, está aconteciendo en lo espiritual. La violencia que se vive es reflejo de lo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña por su palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Qué tremendo, hermanos! El mundo está en medio de una gran batalla espiritual. ¿Cómo nosotros, que vivimos rodeados de noticias alarmantes, violencia, confusión, familias rotas, jóvenes que se pierden? Mis amados hermanos, sin duda
toda esta realidad que ven nuestros ojos en este mundo acontece porque algo profundo está ocurriendo en nuestro mundo. Bendita sea la gloria del Señor. La Biblia nos refleja y nos revela algo también muy profundo. No solamente estamos enfrentando problemas sociales, estamos en medio de una gran guerra espiritual. Una guerra que no aparece en los titulares de los medios masivos de comunicación, pero es una guerra que se libra todos los días. Es una batalla entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño. No hay nadie que pueda estar fuera de esta gran batalla espiritual. Todos estamos involucrados. La gran diferencia, hermano, es que el creyente sabe que la guerra espiritual existe y que el Dios del cielo le ha percibido y le enseña por su palabra de que debe, como hijo de Dios, estar preparado siempre. En esta gran guerra espiritual, bendita sea la gloria del Señor, hay dos fuerzas que se enfrentan en el cada día. La Biblia nos dice que las tinieblas contra la luz, la verdad contra la mentira, el cielo contra el infierno, el Señor Jesucristo contra Satanás el diablo. Si usted como yo somos hijos de Dios, entonces hacemos parte del reino de los cielos. Y sabemos que entonces Jesucristo de Nazaret es nuestro comandante en jefe, valga la expresión. Es nuestro rey. Y a través de Él y de su palabra podemos identificar entonces quién es realmente nuestro enemigo, quién es nuestro adversario. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos un adversario real, un adversario que inclusive el Señor derrotó ya. Mi amigo, mi hermano, nuestra lucha no es contra las personas, no debe de ser contra las personas. Debe de ser contra aquello que opera a través de aquellas personas que no hacen parte del reino de los cielos y que en algún momento pueden llegar a ser instrumentos del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra sangre y carne. El verdadero conflicto es espiritual. Y esto, hermanos, nos ayuda a saber que nuestra batalla no es contra las personas. Esta palabra nos da un gran discernimiento para poder saber dónde y cuál es el origen. ¿Quién está detrás de bambalinas queriendo levantarse contra las naciones, contra nuestras ciudades, contra nuestra familia, contra nosotros mismos? Pero sabes, hermano, aunque el enemigo fue derrotado, él sigue influenciando y haciendo guerra contra nosotros. Él es estratégico y él es persistente. La Biblia nos habla de las acechanzas del diablo. Es decir, está hablando de sus métodos. Él también tiene planes.
Bendita sea la gloria del Señor. Él también tiene engaños, también tiene estrategias para destruir hogares, familias, vidas, naciones, ciudades. Ignorar esto es caminar, hermanos, sin protección. Por supuesto que como hijos de Dios nos gusta hablar de lo bueno, de lo agradable. Pero en el Evangelio del Señor también hay una enseñanza acerca del infierno. Jesús dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ha escuchado usted personas decir que el infierno no existe, que el infierno está aquí mismo en esta tierra? Satanás, el diablo, está interesado, hermano, que nosotros ignoremos sus acechanzas, sus planes, lo desconozcamos para saber cómo enfrentarlo. Así que él es estratégico. Él tiene, como lo dice la Biblia, acechanzas. Tiene planes, estrategias. Pero sabes, nuestro Señor ya obtuvo la victoria. Satanás es real, indudablemente, él existe. Pero es un ser que no es invencible. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, observe usted lo que nos dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses es una carta paulina también. Una epístola, una carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como la Biblia nos confirma, hermano, la gran derrota de Satanás y sus demonios, sus principados, esos gobernadores de las tinieblas, por el Cristo de la gloria. Nos dice la palabra que el Señor los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Allí los venció. Pastor, pero si entonces tenemos un enemigo derrotado, ¿por qué sigue haciendo tanto mal sobre el mundo? Hay leyes espirituales, hermanos, que debemos conocerlas como hijos de Dios y saber que las leyes espirituales no se ejercen igual que las leyes físicas. Por esto la importancia del escudriñar bíblico para saber, hermanos, que aunque el enemigo fue vencido en la cruz, él sigue operando en este mundo, sobre todo en los hijos de desobediencia. ¿Cómo sabes tú, como hijo de Dios, que el enemigo fue derrotado? Porque él ya no tiene poder sobre ti. Si estás en Cristo, él no tiene autoridad sobre ti. Puede buscar la manera de cómo atacarte, cómo influenciarte, cómo usar otras personas contra tu vida, pero no puede ya entrar en ti como un día estaba. Te ataca desde afuera, porque él sabe que ahora hay una cobertura de Dios sobre tu vida. Y él puede lograr cometidos, inclusive en algunas ocasiones, sobre los hijos de Dios, pero es cuando Dios lo permite. Y aquella gran historia del patriarca Job es muy diciente en lo que ocurre en la guerra espiritual. Se presentan delante de Dios todos los hijos de Dios, y dentro de ellos también se presentó Satanás. Y Dios le preguntó a Satanás de dónde venía. ¿Y qué le dijo Satanás? De recorrer la tierra y de andar por ella. Es decir, él busca, él anda sobre la tierra, hermano, buscando cómo hacer daño.
Y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Satanás le dice, parafraseando, sí, ya lo vi. ¿Viste que es un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás le dice, sí lo vi, pero es que él lo es porque tú has hecho una cobertura, has hecho un vallado alrededor de él. Porque tú lo proteges. Es decir, que Satanás había procurado hacerle el mal a Job, pero no había podido porque había una cobertura de nuestro Padre Celestial sobre Job. Satanás lo sabía. Entonces el enemigo le dice, quítale todo lo que tiene y verás que él blasfema contra ti. Y Dios le da permiso a Satanás. Le da permiso a Satanás para que toque los bienes y lo material de uno de sus hijos, de Job. Y Satanás va y le quita sus hijos, su ganado, sus bienes, e inclusive incita a través de la esposa de Job una crisis matrimonial. Y regresa y le dice, viste que, el Señor le dice, viste que no blasfema contra mí. Satanás le dice, pues carne es. Deja que yo toque su carne para que veas cómo blasfema contra ti. Y Dios nuevamente le da permiso para que toque la carne de Job. Y Satanás coloca una sarna maligna sobre este gran siervo de Dios. Una sarna desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. No había lugar donde no hubiera una sarna en el cuerpo de Job. Sabes, hermanos, en los momentos de crisis es donde realmente se sabe la clase de personas que tenemos a nuestro lado, si son siervos de Dios también o no son siervos de Dios. Y aquí indudablemente la mujer de Job, hermano, mostró lo que realmente había en su corazón. Esta mujer le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué mujer tan fatua! Mostró la mujer de Lot lo que realmente había. Esto también nos muestra una realidad, hermanos. Una realidad que acontece en muchos siervos de Dios. Son siervos de Dios, pero sus hijos no lo son. Su esposa no lo es. Pero es un gran siervo de Dios. ¿Por qué murieron los hijos de Lot? Los hijos de Job, perdón. ¿Por qué murieron? Si nos vamos al primer capítulo, encontramos que Job hacía un altar de sacrificio todos los días por sus hijos. Job sabía que sus hijos estaban en pecado, estaban perdidos. Ellos hacían banquetes todos los días, les gustaba, hermano, las fiestas, les gustaba darle rienda suelta a su carne. No describe en ningún momento acerca de esos primeros hijos de Job que eran hombres de Dios. Hacían banquetes con esplendidez todos los días. Y Job, como hombre de Dios, le pedía y le decía, Señor, ten misericordia de mis hijos. Perdona a mis hijos. Hoy hago sacrificio por mis hijos. Pero aquellos hijos se perdieron. Satanás tuvo autoridad sobre ellos y los mató. Bendita sea la gloria del Señor. Aquella crisis mostró la realidad de la mujer que tenía Job. Una mujer fatua, una mujer insensata,
Una mujer que no temía a Dios. Porque una mujer de Dios jamás va a expresar con sus labios a su esposo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo esta mujer dice maldice a tu Dios? Es decir, que ella sabía, para ella, Jehová era Dios de Job, pero no era su Dios. Porque ella le dice maldice a tu Dios. No era el Dios de ella. Qué tremendo, hermanos. Una gran guerra espiritual. Es decir, entonces, que el enemigo no llega a nuestra vida. No nos toca si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite, es porque Dios tiene un propósito. Como lo hubo en este hombre llamado Job. Este hombre llamado Job, aun cuando era, la Biblia lo testifica, un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, no conocía a Dios. No le conocía. Hay muchas personas que hoy le sirven a Dios, pero no conocen a Dios. Son cristianas, pero no conocen a Dios. Y Dios permite circunstancias para que en medio de esas circunstancias lleguen a conocer a Dios en realidad. Cuando todo pasó, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios bendijo al doble a este gran siervo de Dios. Es decir, que cuando el enemigo ataca a un hijo de Dios, hermanos, todo le va a obrar para bien. Y aunque el enemigo cree que le está haciendo un gran mal, en realidad, después de esto vendrá gran bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tenemos un enemigo derrotado. La guerra espiritual, hermano, es más cercana y constante a nosotros de lo que podemos percibir. La Biblia, hermanos, nos especifica en este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 12: bendita sea la gloria del Señor, una gran lucha que se efectúa muy cerca. Mire, en este pasaje se utiliza una palabra griega. Bendita sea la gloria del Señor. Una palabra griega, palé. Y esta palabra significa una lucha cuerpo a cuerpo, un combate cercano, una confrontación directa. Los hijos de Dios, hermanos, todos los días estamos en una confrontación directa contra Satanás, el diablo. La guerra espiritual no es lejana, no es ocasional. La guerra espiritual es personal, es diaria y es directa, hermanos. Todos los días. Por supuesto que usted no todos los días se va a levantar para ver a Satanás. Fuimos llamados para que nuestros ojos vean a Dios, pero no podemos desconocer que estamos en una guerra espiritual. Hay cristianos que constantemente hablan, ven más a Satanás, al diablo, ven más a los demonios que a Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Pues nuestra mirada tiene que estar puesta diariamente en Dios. Usted recuerda ya en aquellos pasajes bíblicos de la construcción del segundo templo. En ese segundo templo, hermanos, en tiempos de Nehemías, el pueblo construía con una mano y con la otra mano tenía la espada. Esto da a entender, hermanos, que podemos nosotros deleitarnos, gozarnos en la obra del Señor, lo que estamos haciendo en nombre de Dios. Pero no podemos descuidar que estamos en una batalla espiritual.
Y esa batalla espiritual, hermanos, muchas veces está tan cercana que la vemos en nuestros hijos. Cómo ellos se rebeldizan contra Dios, cómo no quieren saber nada de Dios. Esa es una guerra espiritual. Lamentablemente hay muchos padres que no quieren involucrarse en esa guerra espiritual y dejan simplemente que las cosas pasen. Pero un verdadero hijo de Dios, un padre que sea hijo de Dios, no permite que el enemigo haga y deshaga con sus hijos. Va a orar, va a clamar, va a ayunar por sus hijos para que Dios tenga misericordia y los convierta. No se va a quedar allí como un simple espectador viendo cómo el enemigo destruye a sus hijos. Va a clamar por sus hijos, va a orar por sus hijos. Va a descansar en Dios sabiendo de que Dios tiene el control de ellos. Y esto es una guerra espiritual. Hay guerras espirituales tan cercanas, hermanos, que se libran en el matrimonio. Ambos son cristianos, pero aún así, hermanos, no se vive en ese matrimonio, en esa pareja, una vida plena matrimonial, porque están en una guerra espiritual. Porque la vecina, el vecino envidia esa pareja tan hermosa cuando salen de su casa. Entonces busca la manera como trabajar a través de hechicería, de brujería, para destruir ese matrimonio, para destruir esa pareja. Entonces esa pareja no solamente debe de disfrutar del uno del otro, sino también tiene que estar apresto para la batalla diaria, porque sabe que hay enemigos ocultos, agazapados, hermanos. Enemigos ocultos que no vemos con nuestros ojos, pero que están allí, viéndonos desde sus ventanas, envidiándonos dentro del interior de sus corazones, odiándonos, hermanos, por la bendición que Dios nos ha dado. Entonces por eso tenemos que estar en guerra espiritual y hacer guerra espiritual todos los días. Manteniendo bien el vallado, porque la Biblia dice que el que aportillara el vallado lo picará la serpiente. Cuando usted como hombre se queda viendo una mujer diferente a la suya, con ojos de deseo, usted está aportillando el vallado, hermano. Y el que aportilla el vallado lo pica la serpiente, dice la Biblia. Y esa serpiente tipifica a Satanás, el diablo. Hay hombres y mujeres que le coquetean al pecado, no quieren caer en él, pero le coquetean. En el momento menos pensado y cuando no tenga esa fortaleza espiritual, el enemigo va a aprovechar porque ya tiene una ventaja. Ya ha sembrado en el corazón esa tentación. Alabado sea el nombre del Señor. La tentación por esa vecina, la tentación por esa mujer, por ese hombre. ¿Cómo es posible que una mujer cristiana tenga chats íntimos con un hombre que no es su esposo? ¿Cómo es posible que un hombre cristiano tenga chats con mujeres o una mujer que no es su esposa? Con frases íntimas, con frases que no son de Dios, con palabras que debiera de ser para su esposa, pero ¿por qué lo está diciendo una mujer diferente? Una persona así ya ha caído en terreno del enemigo, ya es presa de Satanás, el diablo, ya el enemigo la tiene esa alma en sus fauces. Por eso, hermanos, diariamente tenemos que ser vigilantes, mantener el vallado cercadito, hermano.
examinar cada día cómo está nuestra vida delante de Dios y buscar del Señor cada día, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese hogar que era tan hermoso, que era esa pareja que disfrutaba tantas cosas hermosas juntas, en un descuido, hermanos, pueden perderlo todo. Estamos en una guerra espiritual. Y en una guerra espiritual, como soldados de Cristo, tenemos que estar vigilantes. Como centinelas. El centinela, ese soldado centinela no puede dormirse. Tiene que estar con todos sus sentidos alerta. ¿Sabes que en el ámbito militar es conocido un personaje que le denominan el suavecito? Sobre todo es un término que se maneja aquí en Colombia. Es un espía enemigo que puede llevarse hasta días, semanas, caminando centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, pasito a pasito, hasta lograr el objetivo de llegar hasta donde está el centinela y matarlo, degollarlo en silencio. Si usted tiene un familiar que haya sido, o sea, militar, pregúntele sobre aquel que le llaman el suavecito. ¿Qué significa eso? ¿Quién es ese personaje? Bendita sea la gloria del Señor. Mis amados hermanos, el enemigo trabaja como ese suavecito. A veces él no trabaja desfachatadamente, él trabaja lentamente, centímetro a centímetro. Y el único antídoto que tú tienes ante eso es mantener cerradito el vallado, cuidar del vallado para que nadie entre y cause destrucción. Fíjese que la cizaña fue sembrada cuando los hombres dormían. Bendita sea la gloria del Señor. Y el que sembró la cizaña se fue, pero ya dejó su veneno allí entre el sembrado. Alabado sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Estamos en medio de una gran batalla espiritual. Dios nos invita a estar preparados. Mire, un soldado jamás entraría a un campo de batalla sin protección. De la manera usted y yo como creyentes, como hijos de Dios, no podemos ignorar que estamos en medio de una gran guerra espiritual y que tenemos que tener la armadura de Dios. La armadura de Dios, más que en medio de la oración mencionarla, lo que el Señor nos enseña allá en Efesios acerca de la armadura de Dios, es de lo que nosotros tenemos que tener como fruto en nuestra vida. Alabados al nombre del Señor. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero mire, ¿cuáles son esos frutos del Espíritu Santo que debe de estar en nuestra vida para poder hacer frente al enemigo? Bendita sea la gloria del Señor. Ya hemos leído el verso 11. El verso 12 lo hemos leído. Pero observe usted lo que nos dice a partir del verso 14 del capítulo 6 de Efesios. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos. Los lomos es la cintura, hermano. No son los hombros, es la cintura. Ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Nos está diciendo que si somos justos va a haber una coraza en nosotros.
que si somos injustos vamos a estar vulnerables porque no vamos a tener esa coraza. Así que tenemos que ser justos. Yo observo a algunos cristianos juzgando a otras personas sin conocerles, sin saber la realidad. La Biblia nos dice: no juzguéis por vista, sino con justo juicio. Porque cuando tú juzgas sin justo juicio, va a salir mentira de tus labios. Y eso te hace presa del enemigo. Verso 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto nos dice que tenemos que ser mensajeros del evangelio. Predicarle la palabra de Dios a otros. Cuando tú no le predicas a los demás, tú estás descalzo, caminando en el evangelio descalzo. Y descalzo no puedes hacer frente al enemigo. Tú tienes que tener los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Un escudo, hermano, con el cual nos podemos proteger. Miren, la fe es un escudo. Cuando el enemigo te dice: tú no puedes, tú no sirves para esto, pero tú dices: Dios me dijo, Dios me habló, yo creo en el Señor, yo soy un hijo de Dios. Tú estás usando la fe, tú estás hablando con fe. Y esa fe contrarresta ese ataque del enemigo contra tu fe, contra tu integridad espiritual. Bendita sea la gloria del Señor. Dice la palabra que tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Esas palabras que el enemigo dice a tu mente. En la iglesia no te quieren. Vete de la iglesia. Congrégate nada más por internet. Bendita sea la gloria del Señor. Esas saetas que te dice: tu esposa te está engañando, cuando no lo es, cuando no está pasando nada, pero el enemigo siembra duda, siembra celos. Tu esposo te está engañando cuando no estás pasando nada. Saetas, hermanos, del enemigo, dardos de fuego. Dardos de fuego que coloca en el alma, en la mente del hombre. Pues para usted protegerse de esas cosas tiene que tomar el escudo de la fe. Tener fe, ser un hombre, una mujer de fe. Tomar el yelmo de la salvación, el yelmo, hermano. Esa vara, ese bastón allí en su mano. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, mi hermano, cuando usted tiene la convicción, la certeza de que usted es un hombre, una mujer salva, usted, bendita sea la gloria del Señor, alabado sea el nombre de Jesús, va a saber, cuando usted tiene ese yelmo, que los soldados en la época medieval se lo colocaban en la cabeza. Es decir, era como un casco. El yelmo era un casco. Un casco que cubría hasta el rostro. Bendita sea la gloria del Señor. Cuando usted tiene el yelmo de la salvación, hermanos, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usted está presto para la batalla. Un soldado no se pone su casco a menos que dé un paso adelante para ir a la batalla. Entonces ya usted no está solamente presto para defenderse, sino para luchar, para atacar al enemigo y sus huestes espirituales de maldad. Cuando usted toma la espada del Espíritu, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios.
Mire, con esa espada el Señor venció a Satanás, el diablo, allá en el desierto. Satanás quiso tentar al Señor a través de la palabra. Pero el Señor, con la espada del Espíritu, su palabra, venció al enemigo. Lo derrotó. Cristianos que no leen la Biblia, no la leen, hermano, la tienen de lujo en la casa, en una trila, allí en un rincón abierta en el Salmo 91, como si eso sirviera de algo. Esa clase de amuletos no sirven en el reino de los cielos, hermanos. ¿Usted cree que teniendo la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 27 o en el Salmo 91, usted va a evitar los ataques del enemigo sobre su casa? Esos amuletos no sirven. Lo que sirve es que eso que está escrito allí, usted lo tenga en su corazón y en su mente escrito. Eso sí sirve. Porque cuando usted tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, cuando viene el momento de prueba, cuando viene el momento de batalla, usted saca esa espada del Espíritu y cita las Escrituras contra aquella adversidad, contra aquella prueba, contra aquel ataque del enemigo. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mis amados, estamos en una gran guerra espiritual. Dios nos llama a permanecer firmes, no distraídos, firmes, alertas, vigilantes. Alabados al nombre del Señor. Vigilantes. Dios es bueno, hermanos. ¿Cómo nos enseña que uno no puede estar descuidado espiritualmente hablando? Hay que tener esa armadura de Dios. Cuando usted es justo, cuando usted tiene fe, bendita sea la gloria del Señor. Cuando usted predica la palabra del Señor. Cuando usted tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Cuando en su mente usted tiene la convicción de que usted es un hijo de Dios, que usted es salvo, que el Señor le ha limpiado con su sangre, el enemigo nada podrá hacerle. Por el contrario, usted podrá hacerle daño al enemigo, arrebatándole esas almas que él tiene cautivas. Ya entonces usted pasa de la defensa al ataque. Bendita sea la gloria del Señor. La guerra, hermano, se pelea con firmeza, con convicción, como soldado de Cristo. No es que ante el primer ataque usted se pone a llorar. Le lloramos a Cristo, a sus pies de agradecimiento. Y como humanos a veces, hermanos, bendita sea la gloria del Señor, nos sentimos afligidos por las diferentes circunstancias que nos acontecen. Pero si estamos bien espiritualmente, va a haber convicción. Esa convicción que nos dice que Dios, como decía aquel gran hombre de Dios, el siervo Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, mantenernos en oración, mantenernos vigilantes. Así que, hermanos, por último y para finalizar, estamos en un estado de guerra espiritual. Pero no estamos indefensos, usted ni yo estamos indefensos. Dios nos ha dado su armadura, su palabra, su poder. Cuando permanecemos firmes en Él, ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Caminaremos no como víctimas, sino como ejército, como ese ejército vivo del Cristo de la gloria, avanzando en fe, en verdad, en obediencia para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y hasta aquí el mensaje de hoy. Amado Dios y Padre Celestial,
Gracias por tu santa y bendita palabra. Apercibe a tus hijos, mi Señor. No permitas que estén dormidos. Ayúdanos, Señor, a cada día estar prestos para la batalla espiritual en la cual estamos inmersos en este mundo, mi Señor, como siervos vigilantes, como atalayas de Dios, con toda la armadura puesta sobre nosotros, bendito Dios. Gracias, mi Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado en sintonía. Bendíceles, guárdales, cúbreles con tu sangre. Has vallado muro y antemuro alrededor de sus vidas, te lo pido, mi Señor. Que ángeles de Jehová campen en este día alrededor de cada oyente, de cada vida que ha estado en sintonía, mi Señor. De su vida, de sus hijos, sus hogares, su familia, sus cónyuges, sus negocios. Bendice la obra de sus manos, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. La honra, la gloria y la alabanza es para ti. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha estado con ustedes su pastor y amigo Orlando Rico, que les dice: Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito cordialmente para el día de mañana, nuevamente a las 5 de la mañana, estar prestos a estar en pie de batalla como soldados de Cristo en este glorioso amanecer, desde las 5 de la mañana, hora Colombia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta pronto. Señor, no habrá necesidad de la luz, el resplandor